Hey, hola, ¿qué tal, gente mística de YouTube? Yo soy Rubik Marey y hemos vuelto, sin más nada que decir. Después de un mes y tanto sin hacer video, por fin estamos nuevamente acá, pero no queríamos ir en contra de todo lo que vive el país. En esta ocasión, aprovecho la oportunidad de que se estrenó la reciente película de zombies de Netflix, Army of the Dead, para traer un video sobre la idea del zombie en todo lo que es el cine de terror, específicamente el cine de zombies, que es una de las tantas categorías en las que el cine de terror ha evolucionado desde sus inicios con la primera película considerada de terror, Frankenstein. Parecería simple hacer la pregunta ¿qué es un zombie? Pero la verdad es que no. El zombie es un concepto que depende mucho de la época cinematográfica en la que nos ubiquemos y, por supuesto, del director al que nos estemos refiriendo. Así, por ejemplo, a mi modo de ver, tenemos tres definiciones claves en toda la narrativa cinematográfica del zombie. Primero, la que obtendríamos de la película de los años 30 y 40, con un zombie más ligado a la brujería y el hipnotismo. De hecho, la que es considerada la primera película de zombies de cine, Wild Zombie de 1932, es una historia de amor bastante retorcida, en la que un personaje quiere forzar la correspondencia amorosa de su amada con brujería, y recurre a un brujo haitiano que le haga el trabajito. Y como un dato curioso, la raíz semántica de la palabra proviene de Haití, específicamente de una leyenda ligada al culto del vudú. Esta leyenda cuenta la historia de un muerto resucitada a través de la magia y la brujería para luego convertirlo en esclavo. Esta definición del zombie me gusta mucho, aunque las nuevas representaciones cinematográficas distan mucho de su origen, sí que siguen conservando debajo de ese ADN semántico un ser desposeído de su voluntad y su conciencia. Porque es que en ese contexto el esclavo por brujería, es decir el zombie, adquiría sentido en servir a su señor o en su defecto al brujo. Allí podemos hacer unas lecturas actuales del zombie bastante ricas en cuanto a las interpretaciones. Por ejemplo, el hecho de que las películas de zombie, más allá de ser películas de zombie, obviamente tengan debajo una capa discursiva que sean una crítica a la sociedad. Es decir, la manera como muchos directores nos ven a nosotros como unos descerebrados que simplemente andan por ahí moviéndonos a raíz de muchas cosas. En la segunda definición de zombie se marca un punto de inflexión mayúsculo en toda la narrativa posterior. Hasta 1968, las narrativas cinematográficas de zombie no se habían consolidado. Cada autor parecía darle su propia interpretación. De hecho, hay una película que se llama El último hombre sobre el mundo, que sería la versión original de la película de 2010 Soy Leyenda que interpreta Will Smith, en donde los zombies son una versión no canónica de los vampiros. Incluso comparten muchas características de las mitologías vampíricas, como que se mataban con estaca y se espantaban con ajo, etc. Pero todo eso cambiaría con la película de George Romero, The Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes de 1968. He aquí el canon irrefutable de toda la narrativa posterior del cine de zombies. Durante los próximos 30 años, todo director que dirigirá una película de zombies debía consultar el canon de Romero. Estamos hablando que las características del zombie que hoy conocemos las definió The Night of the Living Dead, como el hecho de que si te muerden te conviertes, o el hecho de que para destruirlos hay que dispararles en la cabeza, y la idea de que los zombies comen cerebros. Pero por sobre todo, hay una característica de los zombies de Romero que es fundamental para las deconstrucciones futuras, y es el rigor mortis de los muertos vivientes. Esta característica que hoy enfrenta a los amantes de los zombies clásicos, es decir, los lentos, y los amantes de los zombies rápidos, que son los modernos. Romero explica que cuando mueres, experimentas un signo reconocible y es el rigor de la muerte, en donde los músculos se hacen rígidos y por tal razón, un muerto que vuelva a la vida no debía moverse tan rápido. Una década después, el mismo director grabó Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos de 1978, y posteriormente en 1985 nos trajo Died of the Dead. Te acabo de mencionar la Biblia del cine de zombie. El zombie es lo que es hoy gracias a las películas de Romero. En esta narrativa sí podríamos hablar de que el zombie era un muerto traído a la vida, no como habíamos visto en las películas anteriores de los años 30 y los años 40.
Sin embargo, en 2002, el zombie volvió a ser reinterpretado, esta vez con la película 28 días después. En esta película está más marcada la idea virulenta del zombie, que va a ser explotada por la franquicia Resident Evil. En esta película en cuestión, 28 días después, el zombie presenta las características más problemáticas de todo el cine de zombie, y la que significó un cambio de paradigma en la construcción de las posteriores narrativas de zombie. Los zombies son rápidos. A mí personalmente no es que me moleste mucho el hecho de que los zombies sean rápidos. De hecho, me gusta y veo en la época cinematográfica del 2000 razones de peso para que cambiara la concepción del zombie. Hablemos, por ejemplo, de las producciones cinematográficas de ese momento, que eran muy avanzadas, con nuevas técnicas, nuevos equipos cinematográficos y fílmicos, tecnología de punta, el internet, aspectos sociales, aspectos culturales. El mundo se transforma, el mundo cambia, los miedos cambian y el cine, por supuesto, debe adaptarse a esas transformaciones. Pensemos, por ejemplo, en una de las primeras películas de terror de la historia, que fue Frankenstein. Si tú ves esa película hoy, lo más probable es que te dé risa. Aprovecho y te dejo por aquí una tarjetita en donde hablo de la idea del miedo y su relación con el cine de terror. Entre otras cosas, ¿podemos considerar a Frankenstein el primer zombie de la historia del cine? En 2004, Zack Snyder dirigió un remake de la película del 78 Dawn of the Dead, en donde se aleja de la narrativa de Romero en cuanto a las características del zombie. Vemos, por ejemplo, zombies bastante veloces con motricidades de atletas muertos y las transformaciones bastante rápidas, porque de hecho, esa es otra característica que ha cambiado: el tiempo de duración entre la mordida y la transformación. En Army of the Dead, por ejemplo, la reciente película de zombies de Netflix, dirigida por este mismo director Zack Snyder, vemos que la transformación del zombie luego de la mordida es bastante rápida, salvo quizás al final, en donde se me genera a mi gusto una incongruencia al servicio del guión bastante marcada, porque el mercenario que es mordido durante la batalla final de La Vega por el líder zombie alfa no se transforma inmediatamente. Incluso le da tiempo de coger un vuelo a México, en donde se desarrollará la secuela que veremos animada en una serie de Netflix. Entonces, ¿qué es un zombie? Sumando las tres definiciones que te he dado el día de hoy, podría decir que es un muerto que vuelve a vivir en su semántica original, pero esta vida está desprovista de toda conciencia y se rige por los instintos más básicos. Sin embargo, esta definición nos metería en problemas si tenemos en cuenta la reciente película Army of the Dead, en donde vemos una clasificación social de los zombies en alfas, unos alfas de menor rango que son los que transforman los alfas. Los alfas son pensantes, se reproducen entre ellos y tienen habilidades de combate como cualquier luchador. ¿Estamos acaso en un nuevo cambio de paradigma de la idea del zombie? De hecho, hasta entonces el zombie había sido una masa que solo comía gente. En esta película estamos hablando de que el zombie adquiere un papel protagónico. Eso es un nuevo punto de vista en toda esta discusión. Quizás ya habíamos visto un poco de protagonismo de un personaje zombie en Soy Leyenda de 2010, pero la narrativa de esta película no se centró tanto en construir al personaje zombie, cosa que en esta película sí sucede, así sean unos cuantos destellos de construcción. De hecho, me parece positivo que se omita el origen zombie. Quizás se trabaje en la serie animada que adelanta Netflix y será secuela directa de esta película, o con la precuela que también está confirmada que saldrá en un par de años. Pensando en toda esta discusión, te genero la pregunta: ¿de qué trata una película de zombies? Pues lo normal es que dijéramos que es de zombie, pero la verdad es que no. Estas películas son usadas de manera discursiva. Toda película de zombies tiene debajo un discurso. Ese discurso, en la mayoría de casos, es social y político. Y eso lo vemos, por supuesto, en la reciente película de Netflix, Army of the Dead, en donde vemos un discurso que se nos construye ahí a partir de refugiados, un muro. Yo veo sospechoso este pretexto para construir una película de zombies ambientada en Las Vegas con unos muros y unos refugiados ahí, que me parece muy diciente, pero no me voy a atrever. Eso puedes construirlo tú y sacar tus propias conclusiones a entender cuál es el tema detrás de una película de zombies, específicamente en esta película de Netflix, Army of the Dead. Ok amigos, hasta aquí el video, no siendo nada más, nos vemos en otra oportunidad y sin más nada que decir, que surja el fucking Kraken.